Este es un soldado armado con una ametralladora en 1942. Y este es un soldado en 2025 con su ametralladora moderna. A simple vista parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Pero si miras con atención, descubrirás que no todo ha cambiado tanto como crees. Porque sorprendentemente, una de las armas más icónicas del siglo pasado aún sigue presente en los campos de batalla de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el diseño de la famosa MG-42 se niega a desaparecer? ¿Por qué sigue inspirando a las ametralladoras modernas? Más de 80 años después de su creación, hoy descubrirás la historia real detrás de la máquina que cambió la forma de hacer la guerra y que de algún modo aún vive entre nosotros. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí exploramos las historias ocultas detrás de las armas más influyentes de la historia, cómo nacieron, cómo cambiaron la guerra y por qué algunas aún siguen vivas hoy. Para entender su origen, debemos retroceder hasta el corazón de la Primera Guerra Mundial, cuando apareció su antecesora, la MG-08. A primera vista, la MG-08 y la MG-42 parecen criaturas completamente distintas, separadas por décadas de avances tecnológicos. Pero la MG-08 fue la base sobre la que se construyó todo. Era una versión mejorada y refrigerada por agua de la ametralladora Maxim, la primera en demostrar que el fuego continuo y sostenido podía dominar un campo de batalla. Esta innovación cambió por completo la estrategia militar del siglo XX. Sin embargo, el tiempo no se detuvo. Las trincheras quedaban atrás y Alemania ya no planeaba una guerra estática. El nuevo concepto era movilidad total, la llamada Blitzkrieg, una ofensiva rápida, coordinada y devastadora. Y para acompañar a sus tropas en movimiento, necesitaban un arma igual de rápida y versátil. La MG-08, con sus casi 40 kilos y su limitada cadencia de fuego, simplemente no podía cumplir ese papel. Aún así, los alemanes la mantuvieron en servicio durante toda la Segunda Guerra, aunque relegada a posiciones defensivas o de apoyo. En paralelo, y a pesar de las severas restricciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, los ingenieros alemanes trabajaban en secreto para desarrollar nuevas armas. El resultado inicial fue la MG-13, una ametralladora más ligera, refrigerada por aire y con un sistema de cambio rápido de cañón. Por primera vez, un solo soldado podía transportarla y operarla con relativa facilidad. También abandonaron el pesado trípode, sustituyéndolo por un bípode colocado directamente en el cañón, lo que aumentó su movilidad de forma notable. En su época, estos avances eran revolucionarios, y muchos de sus principios influirían más tarde en la creación de la MG-42. Pero la MG-13 tenía un defecto que resultó ser decisivo: su sistema de alimentación. Utilizaba un cargador de apenas 25 balas, lo que significaba que después de un par de segundos de disparo, ya había que recargar. Eso hacía imposible mantener fuego de supresión continuo, algo esencial para dominar el campo de batalla moderno. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu like. 4 años después surgió el verdadero punto de inflexión, la MG-34, una ametralladora que cambiaría para siempre la historia. Fue la primera de tipo General Purpose, es decir, una sola arma capaz de cumplir múltiples funciones. Usaba cintas de munición, tenía un mecanismo de cambio rápido de cañón, estaba construida con piezas de altísima precisión y alcanzaba una cadencia de 900 disparos por minuto, una cifra impresionante para la época. Cuando la MG-34 apareció, literalmente no existía nada parecido. Era la más avanzada del mundo. Podía instalarse en tanques, en vehículos, en posiciones antiaéreas con miras especiales tipo telaraña e incluso en aviones. En tierra se usaba desde el hombro, desde un bípode o montada en el sistema Lafette, una estructura sorprendentemente compleja que aumentaba su precisión y estabilidad.
Ese montaje era una joya de ingeniería, y tanto la MG-34 como la MG-42 lo aprovecharían al máximo. Pero a pesar de su brillante diseño, la MG-34 tenía un gran problema: su complejidad. No porque disparara mal, sino porque era demasiado costosa y delicada de producir. Necesitaba alrededor de 150 horas de trabajo manual, altamente calificado para ensamblarse, y cada unidad costaba el equivalente a unos $3.000 actuales. Era, en pocas palabras, una obra de arte. Pero la guerra no necesitaba arte, sino producción masiva. Con el conflicto extendiéndose por Europa y África, Alemania requería cientos de miles de ametralladoras, no miles. Y por eso los ingenieros se enfrentaron a un desafío monumental: crear un arma que superara a la MG-34 en todos los aspectos, pero que fuera más barata, más rápida de fabricar y más resistente al polvo, la suciedad y el frío. El resultado de ese desafío fue la M42, hecha principalmente de acero estampado. La MG-42 era una obra maestra de eficiencia industrial. Podía producirse en la mitad del tiempo que su predecesora, costaba casi un 25% menos, y además disparaba con un 30% más de cadencia, alcanzando velocidades de fuego que literalmente parecían el rugido de una motosierra mecánica. Su sistema de cambio de cañón era aún más veloz, su mantenimiento más sencillo y su rendimiento simplemente devastador. Los soldados la apodaron con respeto y temor por la potencia de su sonido. Durante la guerra se fabricaron más de 400.000 unidades, convirtiéndose en una de las armas más emblemáticas del conflicto. Y aunque nunca llegó a reemplazar completamente a la MG-34, principalmente porque interrumpir su producción habría significado detener la fabricación de armas en pleno combat, la MG-42 se convirtió en la referencia absoluta. Su diseño fue tan adelantado que incluso décadas después inspiraría directamente a las ametralladoras modernas, utilizadas por ejércitos de todo el mundo. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y aún había otra razón por la que la MG-34 no fue sustituida por completo: su compatibilidad con mortíferas plataformas ya existentes, como los carros de combate. El sistema de cambio de cañón de la M34 permitía extraer la boca caliente desde la parte trasera. Había que desenganchar la cubierta del conjunto de cañón, girarla y tirar del tubo candente hacia atrás para sacar y luego introducir el recambio. Ese procedimiento, aunque seguro y efectivo en el campo abierto, exigía espacio y maniobra, dos cosas que un interior de torreta no ofrece. La MG-42, en cambio, adoptó un método mucho más ágil. El cañón se soltaba lateralmente, se extraía en un solo gesto, se introducía el nuevo y se empujaba hasta encajar con un golpe seco. Rápido, sencillo y perfecto para un artillero a campo abierto, pero incompatible con la estrechez y las restricciones de una torreta sin rediseñar el carro por completo. Por eso, cuando la MG-42 apareció sobre blindados, normalmente la veías montada, por fuera, en soportes para cúpulas o sobre afustes externos, como complemento antiinfantería o antiaéreo, nunca reemplazando íntegramente a la MG-34 como ametralladora coaxial. Debido a estas diferencias prácticas y a la necesidad de mantener la producción en marcha, Alemania mantuvo las dos líneas de fabricación simultáneamente y también la cadena de repuestos para decenas de miles de MG-34 ya desplegadas. Mientras tanto, en el frente, la MG-42 traía consigo otra revolución. Su cadencia de fuego era tan elevada que dio origen a mitos y apodos que hoy suenan en documentales y foros. Sí, disparaba a una velocidad que duplicaba e incluso superaba la de la mayoría de armas aliadas, y su ráfaga sonaba más como un zumbido continuo que como disparos separados. Eso alimentó historias exageradas, desde soldados aterrorizados por su sonido hasta relatos figurativos
sobre su capacidad terrible que, si bien sensacionalistas, guardan una base real en la contundencia de la arma. Más interesante que los cuentos está la ingeniería que permitió esos efectos. La MG-42 funcionaba en cerrojo, abierto para mejorar la refrigeración durante fuego sostenido y minimizar el riesgo de cooking off, es decir, detonaciones provocadas por calor en la recámara. Su ciclo de operación era de retroceso corto con bloqueo por rodillos. Al disparar, culata y cañón retrocedían unidos unos pocos milímetros. Dos rodillos retenían el conjunto hasta que el cerrojo terminaba su recorrido. Extraía la vaina vacía, alimentaba la siguiente bala desde la cinta y al cerrarse el conjunto se volvía a disparar en fracciones de segundo. Todo eso se repetía en un bucle a enorme velocidad, mientras el gatillo permaneciera apretado. La munición estándar alemana de aquel tiempo era el 8,57 Mauser, la misma cartuchería que usaban los fusiles del ejército, aunque las ametralladoras a veces mezclaban en la cinta cartuchos de mayor potencia cada cierta cantidad de disparos para comprobar el impacto y corregir la puntería. Las cintas eran no desintegrables, fabricadas con eslabones de acero en tramos de 50 cartuchos, que se unían, formando tiras de mayor longitud, hasta cintas de 250 o más para cajas de munición, y aún más cuando el arma se empleaba en vehículos o posiciones fijas. La logística pensada alrededor de la MG-42 era igual de notable. Los alemanes diseñaron tambores protectores que contenían 50 cartuchos listos para usar, evitando que la cinta baile y se enrede durante la marcha. Además, sus cajas de munición tenían asas plegables y empuñaduras de cuero para un transporte cómodo, y se podían ensamblar en pilas dentro de carros o búnkers. Eran herméticas y se podían fijar a la estructura de la ametralladora o al trípode Lefett, lo que facilitaba mantener las cintas limpias y listas, algo que los soldados aliados muchas veces no tenían por defecto en el combate móvil. Y hablando del trípode Lefett, ese accesorio es clave para entender por qué la MG-42 no fue solo un arma, sino parte de un sistema más amplio. El soporte Lefett 42 y pesaba cerca de 20 kilos y transformaba una ametralladora relativamente ligera en un arma comparable a una pesada de campaña. Sus patas tubulares sostenían un cuerpo central que incorporaba dos resortes amortiguadores. Esos amortiguadores absorbían gran parte del retroceso, reduciendo vibraciones y permitiendo una estabilidad y una precisión que, con disparos sostenidos, resultaba asombrosa. Además, el Lefett incorporaba un control de apuntado fino y visores que ampliaban el alcance efectivo del conjunto hasta varios kilómetros, permitiendo incluso fuego indirecto en salvas controladas. Lo más ingenioso, sin embargo, era el mecanismo conocido como Tiefenfeuerautomat, un ordenador mecánico de tiro, que funcionaba como un reloj. El artillero programaba dos límites de alcance y definía una franja de barrido. El sistema movía el arma de un lado a otro, dentro de esa franja a una cadencia y apertura predefinidas, de modo que el fuego podía barrer automáticamente un sector en búsqueda de objetivos, correcciones de alcance o supresión de zonas enemigas. Ese nivel de integración entre ametralladora, munición, contención del retroceso y control de tiro convirtió a la pareja MG Lefett en algo más que una simple arma. Era un sistema de armas completo, pensado para maximizar eficacia, control y sostenibilidad en combate. Y lo dejó claro en 1942, la primera vez que la MG-42 apareció en el frente. Las tropas aliadas no tardaron en advertir que algo cambiaba en el campo de batalla. Elegía de fuego. El artillero escogía cuidadosamente la franja por la que quería barrer con la ametralladora, una carretera por la que se esperaba el avance enemigo, un puente que había que negar o cualquier paso obligado, y la programaba en la máquina. Con el mecanismo del Lefett, al apretar el disparador, el arma no se quedaba clavada en un punto. Empezaba a barrer automáticamente ese sector predeterminado. Cada vez que se pulsaba el gatillo, la MG trazaba un arco mortal sobre la zona marcada. Y lo más inquietante era que el artillero
No tenía por qué estar pegado al arma. Para que esto ocurriera, podía atar una cuerda al disparador y quedarse a cubierto mientras la ametralladora barría la senda seleccionada hasta agotar la munición. El trípode Lefett funcionaba igual con la MG-34 y con la MG-42, y es uno de esos elementos de la ingeniería alemana que pasa desapercibido en los recuentos habituales. Convertía una ametralladora ligera en algo comparable a un tirador automático de altísima precisión. Además, con el arma montada en el Lefett, cambiar el cañón se simplificaba muchísimo. Una tripulación entrenada podía hacerlo en apenas 3 o 4 segundos y volver a abrir fuego sin perder el ritmo. En posiciones defensivas, la MG-42 y su montaje eran una pesadilla para cualquier atacante. No solo por la velocidad de disparo, montada en el Lefett, el arma quedaba muy baja respecto al terreno, difícil de detectar y, por tanto, más resistente a los intentos de neutralización. Los alemanes también dominaron las técnicas de engaño. Preparaban múltiples puntos de fuego para cada equipo y, tras abrir fuego desde uno, se desplazaban a otro y volvían a disparar desde un ángulo diferente. Esa movilidad y multiplicidad engañaba al enemigo, que recibía fuego desde distintos frentes y acababa creyendo que se enfrentaba a una fuerza mucho mayor. Esta táctica volvía inútil muchas respuestas aliadas. La artillería y los carros de combate no sabían a dónde dirigir su poder para silenciar las ametralladoras, porque éstas se movían, cambiaban de sector y volvían a disparar desde nuevas posiciones. Cuando los alemanes se vieron obligados a retroceder, sobre todo en la fase final de la guerra, a menudo hacían que cada avance enemigo costara un precio terrible en vida humana, antes de replegarse y repetir la maniobra en un nuevo emplazamiento. También existía la técnica de las falsas trazas. Una ametralladora disparaba a ciegas por encima de las posiciones aliadas, provocando la impresión de que el fuego iba dirigido a elementos situados detrás de la línea, lo que inducía a los atacantes a incorporarse para avanzar. Justo en el momento en que una segunda ametralladora oculta cortaba la maniobra y aniquilaba a quien se había descubierto. Era guerra de engaños combinada con disciplina, porque disparar 20 balas por segundo exige una disciplina de hierro por parte del artillero. Mantener el gatillo apretado sin control podía dañar el arma. El sobrecalentamiento del cañón o fallos graves en el mecanismo de alimentación podían provocar averías catastróficas, incluso explosiones, que no eran leyenda, sino riesgo real en combate. Esa cadencia brutal también consumía munición a un ritmo voraz, y alguien tenía que llevarla. El consumo era tan alto que la logística debía adaptarse para sostener la capacidad de fuego. Por eso el ejército alemán organizó sus escuadras alrededor de la propia ametralladora. A diferencia de la práctica aliada, que clasificaba armas en ligeras, medianas y pesadas, los alemanes construyeron una doctrina centrada en una única pieza versátil y en su equipo de apoyo. Una escuadra típica constaba de 10 hombres. El núcleo era el equipo de la ametralladora, tirador, ayudante y cargador, quienes se encargaban de operar, orientar, recargar y cambiar cañones. Si el tirador caía, el ayudante asumía el arma sin titubeos. La continuidad del fuego era ley. Alrededor de ese triángulo fundamental había 6 fusileros con fusiles Mauser Kar 98K para proporcionar seguridad y avanzar bajo fuego de cobertura, y un jefe de escuadra, normalmente un suboficial, armado con la MP-40 para comandar y coordinar al grupo. La escuadra se apoyaba en animales de tiro, como caballos o mulos, que arrastraban carros cargados de cajas de munición. Era imprescindible porque un estuche de 250 cartuchos pesaba alrededor de 8 kilos y se gastaba en segundos si la ametralladora estaba a pleno rendimiento. Y esto explica una pregunta común. Si la MG-42 era tan superior, ¿por qué no la adoptaron masivamente los aliados tras capturarla? La respuesta es doble. Sí, los aliados y las guerrillas usaron piezas capturadas siempre que pudieron.
eran valiosas en manos de quienes conseguían munición y piezas de repuesto. Pero operar el arma sin entrenamiento previo suponía desafíos enormes. Desconocimiento del mantenimiento, ausencia de repuestos y, sobre todo, falta de un suministro fiable de cartuchos. Usar un arma enemiga improvisada era viable en el corto plazo, pero insostenible para una fuerza regular. Además, aunque hubo intentos de copiar o adaptar el diseño alemán, la industrialización que permitió la MG-42, soldadura rápida, estampación de acero y procesos pensados para producir en masa, no era algo que se pudiera replicar de la noche a la mañana por adversarios con líneas de producción diferentes. Por eso la MG-42 dejó su huella tanto en el campo de batalla como en la forma en que se pensó la guerra. No solo como un arma, sino como el centro de un sistema logístico, doctrinal y tecnológico integrado.